Nosotros tenemos que estar sensibles a lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Así que vamos a dejar ya a nuestro hermano, ver a nuestro hermano David Hernández para que pueda, ¿verdad?, darnos ya esa palabra, ¿verdad?, que nos trae de parte de nuestro Dios. Así que dispongamos nuestros corazones, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar con ustedes. Disculpas, en el caso de mi papá no pudo venir este día. Oran por él, se lastimó la espalda, así que me mandó a mí, ¿verdad?, como representación de la familia. Así que, hermano, quiero que busque en sus Biblias. Vamos a estar estudiando un pasaje en Mateo 28. Y si usted se recuerda o ha estado poniendo atención en las redes sociales o por lo menos en los grupos de WhatsApp, tenemos un lema como vigilia, ¿verdad? Y es: servimos a Cristo ganando y cuidando almas. Servimos a Cristo ganando y cuidando almas. Ténganlo en mente el lema o el tema de la vigilia, porque vamos a estar hablando de eso prácticamente y vamos a enfocarnos en eso. Y si usted tiene ya Mateo 28, vamos a leer el versículo 16 hasta el final. Y pues pongámonos de pie, por favor. Y la palabra dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Buen Dios y Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque estamos aquí con mis hermanos dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a entregar nuestro corazón, a someternos a tu autoridad, a tu señorío. Y, Señor, declaramos que tú eres Rey soberano sobre todas las cosas. Bendice a mis hermanos que han hecho el esfuerzo, que debajo de la lluvia han venido a tu casa, Señor. Bendice a cada uno de nosotros y que podamos ser confrontados con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermanos. Hermano, quiero que me ponga atención, y la idea de esta reflexión, de este mensaje, es un llamado a que nos examinemos si estamos cumpliendo las características de un discípulo de Cristo. Es un llamado, hermanos, para que analicemos nuestra vida cristiana, si estamos obedeciendo la palabra de Dios, si estamos adorando a Dios de manera correcta y si estamos cumpliendo sus mandatos. Es un llamado para la iglesia. ¿Quién es la iglesia, hermanos? ¿Quién es la iglesia de Dios? Nosotros, los que hemos creído en el Señor, somos la iglesia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el llamado es para eso, para que veamos esos 3 puntos que son características de un discípulo de Jesús. Y las 3 características son: obedece, adora y cumple. Vamos a ver esas 3 características de un discípulo de Jesús. La primera característica es: el discípulo de Cristo obedece. La segunda característica es: el discípulo de Cristo adora. Y la tercera característica, hermanos, es: el discípulo de Cristo cumple. Y vamos a ver a qué se refiere todo eso.
Veamos, hermanos, el versículo 16 donde estamos estudiando, y los que trajeron su Biblia la vamos a estar utilizando mucho esa ocasión. Dice versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Hermanos, recordemos la narrativa de este pasaje. Y ya había ocurrido en primer lugar la traición de Judas. Por esa razón es que Mateo está registrando acá de que hay 11 discípulos. No eran 12, ahora ya hay 11, porque ya se había alejado Judas. También, hermanos, recordemos de que Jesús acababa de ser crucificado y de que acababa de salir de la tumba. Él ya había resucitado. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, toda la fe o toda fe en los discípulos, en los 11 que habían quedado, pudo haberse venido abajo, hermanos. Y es probable que los discípulos ya tenían dudas acerca de Jesús. Pero aquí vemos algo muy importante en los discípulos, que su deseo de volver a su Señor, el deseo de volver a ver al Maestro, era más grande que su misma duda. Y obedecieron la palabra de Dios. Sí, hermanos, quiero hacer énfasis en esto, y es que los 11 discípulos que estaban todavía obedecieron la palabra de Dios. ¿Y cuál fue ese mandato que dice en el versículo 16? Porque dice que al monte donde Jesús les había ordenado. ¿En qué momento les ordenó eso a los discípulos? Pues vámonos un poquito más atrás, hermanos. Vea el versículo 6 de ese mismo capítulo. Dice: no está aquí, pues ¿qué dice, hermano? Pues ha resucitado, como dijo. Note, hermanos, que acá el que está hablando es el ángel que se les apareció a las mujeres. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros. ¿A dónde, hermanos? A Galilea. Ahí le veréis, y he aquí os lo he dicho. ¿Quién está hablando acá, hermanos? Es el ángel que se les apareció a María Magdalena, se le apareció a María, madre de Jacobo, a Juana y otras mujeres. Y eso no lo dice exactamente Mateo, pero lo registra Lucas en el capítulo 24, versículo 10. Si usted quiere leer la misma historia, solo que de otro punto de vista. Lucas 24, 10. Pero el ángel anuncia cuál era el plan de Jesús. Ahora, hermanos, más adelante, siempre en Mateo 28, se le aparece Jesús resucitado a estas mujeres. Y vea cómo dice, para confirmar el mensaje del ángel, Mateo 28, 10, dice: entonces, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan ¿a dónde? A Galilea, y ahí me verán. Entonces, hermanos, Jesús está confirmando el mensaje que ya le había dado al ángel a las mujeres. Entonces, ¿cuál es el mandato que dice en el versículo 16? Que vayan a Galilea, al monte que está en Galilea. Hermanos, hasta ese momento de la narrativa del pasaje bíblico, Jesús ya había cumplido lo que las escrituras decían de él. Hasta ese momento Jesús ya había cumplido todo lo que las escrituras hablaban de la obra de Cristo, el poderoso milagro y la obra redentora en la cruz. Ya había ocurrido todo eso. Entonces los discípulos, y note, hermano, la característica de los discípulos, porque ellos probablemente tenían miedo. De hecho, creo que más adelante o en otro evangelio dice que tenían miedo a los judíos porque probablemente lo andaban siguiendo también.
Los discípulos obedecen, hermanos, obedecen. Los discípulos obedecen a pesar del miedo. Y esa es la característica número uno, hermanos, del discípulo. El discípulo obedece. Amén. Los discípulos obedecen porque creyeron a las escrituras que Jesús es Dios y que resucitaría de entre los muertos. No era un invento de la historia, no era un invento de los apóstoles que iba a resucitar. Hermanos, la resurrección de Cristo ya estaba anunciada. Vamos a ver cómo vieron esa parte unos personajes. En primer lugar, hermanos, Pedro y otro discípulo creyeron a las escrituras. Y acompáñenme, hermanos, a Juan, capítulo 20, versículo 8 al 10. Juan capítulo 20, 8. Entonces entró también el otro discípulo. Estaba Pedro y otro discípulo que no menciona la Biblia, que había venido primero, ¿a dónde? Al sepulcro, y vio, ¿y qué dice, hermano? Y creyó. Más adelante nos confirma eso, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario, ¿qué dice? Que Él resucitase de los muertos. ¿Será que fue un invento de los discípulos? No, ya estaba en las escrituras que Jesús iba a resucitar. Y volvieron a los suyos, dice el versículo 10. Nota, hermano, la característica número uno del discípulo de Jesús es que va a obedecer a las escrituras. Va a obedecer sin importar, sin dudar, va a obedecer a las escrituras, a la palabra del Señor. Otro caso, hermanos, que vemos en el relato es a otro discípulo que se llama Cleofas. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 32. Y los que son estudiados van a saber de que ese es el relato de camino ¿a qué? A Emaús. Vemos que ahí el Señor se encuentra en el relato cronológico. Vamos a ver que ahí se encuentra con otros dos personajes. Menciona a Cleofas y a un discípulo anónimo. Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Note, hermanos, que en la historia Jesús se le aparece a Cleofas y al otro discípulo y les comienza a hablar de la resurrección de Cristo y que todo esto ya estaba escrito en la Biblia. Por esa razón, Cleofas, analizando toda la situación después de que el Señor ya le abrió los ojos, note que caen y dicen: hey, eso ya estaba anunciado en las escrituras. Dice versículo 33 de Lucas 24: y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a quienes, a los 11 reunidos. Ve, hermanos, cronológicamente coincide, llegan donde estaban los 11. Y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? A Simón. Notemos que ya se le había aparecido también a Simón. Entonces, hermanos, la primera característica del discípulo de Jesús es que obedece la palabra del Señor, obedece sin dudar. El discípulo del Señor, hermano, obedece, no duda de la palabra de Dios. Yo conozco muchas personas que dicen: no, pero es que la palabra de Dios fue inventada por hombre. La palabra de Dios la dijo Pablo. No, hermanos, la palabra de Dios es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es palabra de Dios. Y ahora, ¿cómo nosotros como iglesia, como cristianos de a pie, podemos decirlo así, cómo escuchamos la voz de Dios ahora? ¿Cómo escuchamos la voz que nos habla nuestra vida para edificación? Exacto, la hermana tiene toda la razón. Por medio de la palabra escrita, nosotros escuchamos la voz de Dios.
no es de buscar experiencias místicas o raras, sino que en la palabra de Dios, en ese libro que usted tiene ahí, de 66 libros, ahí encontramos nosotros la voz de Dios. Mire cómo dice segunda carta de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra, ¿en qué dice, hermano? En un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, Pedro está diciendo, ustedes tienen, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Nosotros podemos descansar, podemos confiar totalmente en las escrituras, porque es la palabra profética más segura. No hay error, no hay confusión, la palabra de Dios es perfecta. El discípulo de Cristo, hermanos, se caracteriza entonces, ¿por qué? Por la obediencia, se caracteriza por obedecer. Esa es la primera característica del discípulo de Jesús. Y quiero preguntar, hermanos, a la iglesia, a cada uno de nosotros, y que nos examinemos, porque nos estamos examinando, ¿estamos obedeciendo a Cristo por medio de su palabra? ¿Estamos obedeciendo al Señor? Conteste su pregunta. Segundo punto, segunda característica, el discípulo de Cristo adora al Señor. Versículo 17, veamos Mateo 28. Y cuando le vieron, ¿qué dice, hermano? Le adoraron. Cuando le vieron, cuando los 11 discípulos vieron a Jesús, ¿qué fue lo que hicieron, hermanos? Le adoraron. Qué hermoso, hermano, me imagino ver al Señor, y sería imposible, hermanos, no adorarle. Pero note, hermano, que ahí hay una segunda parte en el versículo que dice, pero algunos dudaban. Hermanos, en el relato vemos dos partes, que adoraban y dudaban. La adoración y la incredulidad, la adoración y la duda. Pero, hermanos, no podemos decir que las dos cosas forman parte de las características de un discípulo del Señor. No pueden estar las dos cosas. ¿O puede alguien adorar al Señor sin creer en el Señor? Creo que no, es imposible. El texto no nos indica eso, ya que en múltiples pasajes, hermanos, en las Escrituras vemos una invitación a todos nosotros a creer en el Señor. Amén. Es una invitación constante de las Escrituras a que creamos en el Señor. Y si usted no me cree, hermanos, qué bueno, espero que no me crea a mí, sino a la palabra. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, Juan 5, 24, el que oye mi palabra, ¿y qué dice? Y cree al que me envió, vea el gran regalo del Señor, que dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, la Biblia nos va a llenar la mente de que con un llamado especial a que creamos en el Señor. Amén. Mire más adelante, siempre en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice Jesús, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Hermanos, la invitación a que creamos en el Señor está constantemente en las Escrituras. Más adelante, siempre en Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo, Juan 11, 25, yo soy, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ve, hermanos,
qué importante es creer en el Señor. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, eso no es una coincidencia, no es que el Señor, bueno, voy a poner la palabra creer porque me gusta. No, es necesario que creamos en el Señor. Es necesario que lo creamos. La incredulidad de los discípulos fue confrontada también, hermanos. La incredulidad, la duda de los discípulos fue confrontada por el Señor. Aunque, hermanos, en el relato que estamos leyendo en Mateo, eso no lo podemos ver. Pero nos vamos a apoyar un poco de los otros evangelios. En el camino de Emaús, volviendo al relato de esos dos discípulos, el Señor le reclama también la incredulidad. Vea puntualmente en el capítulo 24 de Lucas, versículo 25. Entonces Él le dijo, ¿quién está hablando acá? Jesús está hablando con los discípulos que iban de camino a Emaús. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, aquí tenemos una revelación tan hermosa de que en las Escrituras encontramos a Cristo. En las Escrituras del Antiguo Testamento encontramos la revelación de que Cristo iba a padecer, de que Cristo iba a morir en la cruz, pero al tercer día iba a resucitar. No era casualidad. Entonces Jesús le reclama y le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26, si me acompaña. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, Jesús le está reclamando a esos dos discípulos acerca de su incredulidad. Más adelante, hermanos, versículo 31, entonces, ¿qué dice? Le fueron abiertos los ojos. Mire, hermano, qué bonito, qué hermoso. ¿A cuántos el Señor nos ha abierto los ojos? Amén. Si nosotros entendemos y comprendemos y analizamos las Escrituras, es porque ya hemos abierto los ojos. El Señor nos ha abierto los ojos. ¿Y qué dice, hermanos? Y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, todo esto de la resurrección, de la muerte, de todo el castigo que recibió el Señor, ya estaba escrito en las Escrituras. Ya estaba, hermanos, profetizado por los profetas. Por eso el Señor les reprochó esa incredulidad. Ahora bien, vamos también que los discípulos, algunos de ellos también dudaron. En Lucas capítulo 24, más adelante, versículo 38, pero les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestros corazones esos pensamientos? Estaban viendo ya al Señor y todavía dudaban si ya había resucitado. Decían, ¿es un espíritu el que ha venido? Hermanos, al Señor no le parece bien que el cristiano, el discípulo, esté dudando, que esté en su incredulidad. Versículo 14 de Mateo 16. Vemos también a otros discípulos. Marcos 16, 14. Finalmente dice, se apareció. ¿A quién dice? Continuando, estamos hablando de los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les, ¿qué dice, hermano? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Al Señor, hermanos, no le agrada que nosotros estemos dudando. Al Señor no le agrada que nosotros tengamos dureza en nuestro corazón. Continúa diciendo, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Recordemos, hermanos, dentro de la narrativa de que ya había llegado las mujeres, ya había llegado Pedro y otro discípulo, ya habían anunciado de que Jesús había resucitado. Amén.
Pero estos demás discípulos no habían creído lo que esos hombres habían visto. Entonces Jesús les reprochó su incredulidad. Ahora bien, otro caso es de Tomás, que es famoso por la incredulidad. Amén. Vean Juan, eso está registrado en Juan 20. Juan capítulo 20, versículo 25. Le dijeron, pues los otros discípulos están hablando a Tomás, al Señor hemos visto. Pero Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, entonces, ¿qué dice él? No voy a creer. ¿Será que nos pasa igual a nosotros? Si no veo, no creo. Mover para creer. Entonces, estamos tomando el mismo puesto de Tomás. Que si no vemos las heridas de Jesús, si no vemos el orificio en su costado, entonces no vamos a creer. Pero el Señor, sabemos que en la historia se le aparece 8 días después y le dice, aquí estoy, mete tus manos en mis heridas. Y él creyó. Amén. La incredulidad, hermano, es mal vista por el Señor. Sin mencionar, hermanos, que la incredulidad no nos va a salvar. Nosotros podemos decir, yo soy cristiano, yo soy miembro de la central y pues aquí tengo mi ombligo, pero eso no nos va a salvar si somos incrédulos, hermanos. Pero si creemos en el Señor, en su deidad como el único Salvador, vamos a adorarlo a Él. ¿Por qué? Porque le creemos. El problema es que no lo conocemos, por eso no lo adoramos. El problema, hermanos, es no conocerlo, y esto puede ser peligroso, hermano, en nuestra vida. Puede ser muy peligroso en nuestra vida. Conocer a Dios, hermanos, es necesario para poder adorarlo. ¿Cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a adorar a un Dios que ni siquiera hemos visto o hemos hablado con Él? Creer, hermanos, a Dios es primero para poder adorarlo. Ahora, miremos, hermanos, en esa parte de la segunda característica, hermanos, recordemos que es, estamos en la segunda característica, que es el discípulo de Cristo adora. Entonces, ¿cómo no debemos de adorar a Dios? Vámonos a la parte negativa. ¿Cómo no debemos adorar a Dios? Éxodo capítulo 32, versículo 3 al 5 dice, entonces todo el pueblo, vea que no es una fracción, una tribu, es todo el pueblo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron ¿a quién? A Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces aquí está la parte triste, hermanos, y peligrosa. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, ¿será cierto lo que ellos afirmaron? Que ese muñeco, ese becerro de oro que habían construido, ¿eso lo sacó de Egipto? No, hermanos. Y viendo esto, Aarón, dice, versículo 5, edificó, y aquí es lo más triste y más doloroso, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hermanos, ¿conocía el pueblo a Jehová? Parece que no conocían a Dios. Dijeron que ese becerro era su Dios. Hermanos, es peligroso. Este pasaje nos muestra que Israel no conocía a Dios y dice que lo van a adorar. ¿Cómo, hermanos, van a adorar a un Dios que no conocen? Le harán fiesta a Jehová. Sin embargo, hermanos, cometieron el pecado de la idolatría. Hermanos, es peligroso.
Y quiero que me pongan atención. Es un llamado a tener cuidado en nuestra adoración. No todo lo que parece bueno le agrada a Dios. No todo lo que parece bueno le agrada a Dios. El principio de la adoración, hermanos, si recordamos, el Señor Jesús lo recalcó. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Qué está pasando ahí? La mujer samaritana. Y el Señor le dice a la mujer: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, ¿qué dice, hermano? Que adoren. Es necesario que adoren. Este principio, hermanos, nos muestra una adoración con conocimiento, con razón y sin duda. Si nosotros, hermanos, estamos dudando, si nosotros no tenemos el conocimiento pleno de Dios, entonces no vamos a adorarlo. Como discípulos, hermanos, que somos nosotros como iglesia, somos discípulos, debemos adorarlo con el intelecto. Debemos adorarlo sabiendo que Cristo merece toda la alabanza. Por su deidad merece la alabanza, por su poder, y merece la alabanza por la obra en la cruz. Amén. No es como yo pienso que está bien adorarlo. No es como yo quisiera que se hicieran las cosas. Es como Dios manda. Los 11 llegaron delante de Jesús, lo vieron porque lo conocían. ¿Y qué hicieron? Según Mateo 28, 17, lo adoraron. El discípulo, hermanos, de Cristo se caracteriza por adorarlo. Amén. Entonces, la pregunta va ahora para nosotros, y que debemos de aplicar este mensaje a nosotros, principalmente yo. ¿Estás adorando a Cristo por medio de su palabra? ¿Estoy adorando a Cristo por medio de su palabra? Recordemos, hermanos, que la característica segunda es que el discípulo de Jesús adora. Vamos con la última, hermanos. El discípulo de Cristo cumple, y estamos hablando de la gran comisión, ¿verdad? En el relato está hablando totalmente de la gran comisión. El discípulo de Jesús, y vamos a leerlo, versículo 18, y Jesús se acercó, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Hermano, el discípulo de Jesús cumple con la gran comisión. Es la tercera característica del discípulo. La primera es obedece. La segunda característica es que adora. Y la tercera característica es, hermanos, que cumple. Y cumple la gran comisión. Son las tres características del discípulo de Jesús. Y créame que a mí me falta bastante cumplir las tres características. Y ahí es de cada uno examinarse a ver si la estamos cumpliendo. El discípulo de Jesús cumple con la gran comisión. La gran comisión o el gran mandato del Señor es predicar y discipular. Y son puntos importantes, hermanos, para el cuidado de una iglesia. Son predicar y discipular. Y eso, si nosotros lo hacemos, estamos cuidando la iglesia. Muchos, hermanos, y quiero decir de aquí, que muchos se enfocan en el ir. Yo quiero ir allá a las naciones, quiero ir allá a Huachapán, ir a Europa a predicar el evangelio, ir allá. Hermanos, y quizás muchos misioneros tienen esa idea de ir a otras naciones, pero con la idea, y me suena gracioso,
con la idea de hacer turismo cristiano, porque ellos no quieren ir a predicar o a ser discípulos, sino solo quieren ir a conocer otro país. Y eso se llama turismo cristiano, no hay otra forma de decirlo. Pero en su corazón solo quieren ir a pasear, a turistear. Hermanos, eso no es característico de un discípulo. El discípulo cumple la gran comisión. Y entendamos, hermanos, quiero que entendamos qué significa la gran comisión. Y entender la gran comisión incluye estos 5 elementos: ir, predicar, discipular, bautizar y enseñar. Son 5 puntos. No solo es que vayamos y que chivo fuera, ¿verdad? Vamos todos allá a Europa a predicar y consigamos el vuelo y todo, ¿verdad? No, eso solo es turismo. Pero la gran comisión nos indica ir, predicar, discipular, bautizar y enseñar. Según Jesús, hermanos, ¿cómo debemos de discipular a los creyentes? Según lo que estamos leyendo, ¿cómo debemos de discipular a los nuevos creyentes o a los que ya están en el Señor? Luego de accionar, hermanos, que es ir y predicar obviamente las buenas de salvación, debemos de discipular. Y aquí en la iglesia se hace de esa manera, se discipula a los nuevos creyentes. Esto se hace con instruir en las enseñanzas de Cristo. Y vea el versículo 20, como dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo es que debemos de discipular nosotros a los nuevos creyentes? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Esa es la forma correcta de discipular. Y note, hermanos, que esto coincide con todos los demás pasajes. Juan 14, aquí vemos la clave, hermanos. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto, hermanos, nos exhorta. Las palabras de Cristo nos compromete a guardar sus enseñanzas y los mandatos de Cristo. Estas palabras, hermanos, nos comprometen. Si decimos, yo amo a Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardar los mandamientos de Dios. El discípulo de Jesús no solo dice que ama a Dios, sino que se demuestra en su obediencia. ¿Cuáles son las 3 características? Obedece, adora y cumple la gran comisión. Lo grandioso de esto, hermanos, y si usted me está siguiendo, lo grandioso y hermoso de esto es la promesa que viene de ahí. Dios estará con vosotros. Vea versículo 20 en la segunda parte. Y he aquí que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa, hermanos. Y eso, hermanos, coincide totalmente con Juan 14:16, que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, que tenemos un consolador que es Cristo, pero tenemos otro consolador que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, la promesa del Señor es que va a estar con nosotros si obedecemos a Cristo, si adoramos a Cristo, si cumplimos la comisión de Cristo. Él promete estar con nosotros para siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿de qué forma no cuidamos las almas? ¿De qué forma no cuidamos la grey de Dios? Hagámonos esa pregunta, la parte negativa. ¿De qué forma no cuidamos la iglesia? En primer lugar, ignorando cómo las personas nuevas que necesitan de Cristo las ignoramos. A veces vienen personas nuevas, las ignoramos, ni siquiera las saludamos, simplemente ahí pasó y ni siquiera le anotaron el nombre. Pero la iglesia que cuida
no ignora a las personas que necesitan de Cristo. Y en segundo lugar, hermanos, la forma equivocada de cuidar la grey de Dios es aceptando el pecado del nuevo creyente. Muchas veces vienen personas con pecados, cargadas de pecados. Todos venimos así, cargados de pecados. Pero muchas veces dejamos pasar ese pecado y decimos, no, ahí que se encargue el Señor. Pero nosotros no corregimos, no instruimos. Y la palabra del Señor nos manda a amonestarnos en amor. Vea Romanos 15:14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Recordemos que Pablo le habla a la iglesia en Roma. Dice, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis, ¿qué dice? Romanos 15:14, podéis amonestaros los unos a los otros. Hermanos, si nosotros estamos dejando o pasando de largo el pecado de nuestro hermano, entonces no estamos cuidando la iglesia de Dios. Si nosotros dejamos que pase, que pequen y que es notorio, entonces no estamos cuidando la iglesia, la grey de Dios. ¿Por qué debemos de hacer esto, hermanos? ¿Por qué debemos de cumplir la comisión? ¿Por qué debemos de cumplir la gran comisión de Cristo? La respuesta corta, hermanos, sería porque Cristo lo ordenó. Si a usted, hermanos, le preguntan, ¿por qué debemos de cumplir la gran comisión? ¿Qué tengo que hacer yo con la gran comisión? Simplemente responda, porque Cristo lo ordenó. Nada más. La respuesta corta sería esa. Pero vámonos a la respuesta teológica y bíblica. Dice, porque Dios le dio la autoridad a Cristo sobre todas las cosas. Vea cómo dice el versículo 18 de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es la respuesta correcta. ¿Por qué cumplimos nosotros la comisión? Porque el Señor recibió toda autoridad, y con esa autoridad que el Señor recibió de parte del Padre, con esa autoridad nos mandó a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para negarnos a esa autoridad del Señor? Seríamos totalmente rebeldes. La comisión de Cristo proviene de Dios mismo por la capacidad que el Padre le dio a Jesús. Hermanos, la gran comisión viene de ahí. Nosotros somos sus siervos y debemos de obedecerlo. Amén. Y esto, hermanos, no es una sugerencia. El Señor nos está diciendo, bueno, si ustedes quieren, vayan a predicar. Si ustedes tienen tiempo ahí los fines de semana, vayan a predicar, hagan discípulos. Hermanos, es una orden directa de parte de nuestro Señor a que cumplamos la gran comisión. Jesús demostró ser Dios. Jesús demostró con sus señales y prodigios lo poderoso que Él es. Jesús recibe toda la autoridad en el cielo y recibe la misma autoridad. ¿A dónde? En la tierra. En todo esto, hermanos, quiero decirles que Jesús es glorificado. En todas las cosas, hermanos, Jesús es glorificado, y la gran comisión nos recuerda el poder de Dios, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el mandato es que vayamos y cumplamos la gran comisión. El discípulo de Cristo se caracteriza por cumplir la gran comisión. Ahora les pregunto una vez más, espero que no se haya cansado de hacerles preguntas, pero igual me voy a preguntar, ¿estoy cumpliendo a Cristo por medio de su palabra? ¿Están cumpliendo ustedes a Cristo la gran comisión por medio de su palabra? Sería que nos examinemos, hermanos.
Hermanos, debemos obedecer al Señor, debemos adorar al Señor, debemos cumplir con el mandato del Señor. Esas tres características de un discípulo de Cristo deben estar en nosotros. Si nosotros decimos que somos discípulos de Jesús, esas tres características tienen que estar en nosotros: obedecer, adorar y cumplir la gran comisión. Debemos procurar buscar esas tres características y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y el Señor nos promete estar con nosotros para siempre. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, hermosa es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos que han estado atentos. Gracias por esta congregación. Gracias, Señor, por cada uno que ha puesto su corazón en la disposición de adorarte, en la disposición de obedecerte y recibiendo ese mandato divino de predicar tu palabra a todas las naciones, haciendo discípulos, discipulando y enseñando tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos en todo lo que se continúa haciendo en esa noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el consejo de la palabra de Dios. Creo que el Señor nos hace un recordatorio nuevamente, ¿verdad? El trabajo, la responsabilidad que tenemos como iglesia, ¿verdad? Creo que muchos se han parado aquí a hablar de lo que es la comisión, la gran comisión.